La oficina de la esquina con vistas al corredor tecnológico de Silicon Valley pertenece a un hombre que amasó su fortuna gracias a la innovación en software, pero que ahora se enfrenta a un problema que los algoritmos no pueden resolver. David Kim se encuentra frente a las ventanas que van del piso al techo en el piso 51, con su reloj Audemars Piguet personalizado, valorado en $290.000, reflejando la luz del sol de California, contemplando el campus tecnológico que se extiende a sus pies, mientras su hija de 24 años se recupera de una lesión cerebral traumática que le ha borrado 5 años de recuerdos, incluida la ruptura sentimental que la destrozó antes del accidente. Su situación: una hija que sufrió un traumatismo craneal grave en un accidente automovilístico, fue diagnosticada hace 7 meses, después de que Jessica Kim quedara hospitalizada en el Johns Hopkins Medical durante 19 días tras una colisión vehicular. La rehabilitación neurológica cuesta $15.000 a la semana por terapia cognitiva intensiva. El patrimonio neto de David asciende a $2.700 millones, ganados a lo largo de 31 años como director ejecutivo de una empresa tecnológica de la lista Fortune 500 que produce soluciones empresariales en la nube. Su finca en Back Bay, Boston, cuesta $28,6 millones. Nada de eso importa cuando su hija se despierta cada mañana creyendo que todavía tiene 19 años y está desesperadamente enamorada de un hombre que la abandonó hace 5 años. El problema se agravó durante las 6 semanas transcurridas desde que el neurólogo de Jessica en el Johns Hopkins Medical le dijo a David que obligarla a recordar la traumática ruptura podría provocar un colapso psicológico y empeorar potencialmente la recuperación de su lesión cerebral. El médico recomendó mantener la estabilidad terapéutica hasta que sus vías neuronales se curaran lo suficiente como para soportar el trauma emocional. David tiene 6 semanas antes de que los recuerdos de Jessica comiencen a volver de forma natural y ella descubra la verdad. Desde esa conversación, David ha contratado a 8 actores, terapeutas y consultores de relaciones, ofreciéndoles entre $50.000 y $200.000 para que finjan ser el primer amor de Jessica y le proporcionen un cierre suave una vez que esté médicamente estable. Todos fracasaron porque los recuerdos detallados de Jessica sobre su relación entre los 17 y los 19 años hacían imposible el engaño. Ella recuerda conversaciones, bromas privadas y matices emocionales que ningún actor podría replicar sin la experiencia real vivida. David contrató a la doctora Crystal Thompson, una especialista en recuperación de traumas que cobra $1.400 por hora y que lleva 4 semanas intentando preparar a Jessica para la realidad en la clínica de neurología ambulatoria de Johns Hopkins Medical. El cerebro de su hija se está protegiendo del trauma, bloqueando los recuerdos de entre los 19 y los 24 años. Explica la doctora Thompson durante la consulta en la oficina de David. La ruptura con Andre Williams la devastó tan completamente que su mente inconsciente la borró junto con todo lo que vino después. Si descubre la verdad antes de que su recuperación neural sea completa, el choque psicológico podría causarle un daño cognitivo permanente. Entonces, encuéntreme a alguien que pueda ayudarla a hacer la transición a la realidad de forma segura, dice David, con la desesperación traspasando su tono ejecutivo controlado. Ofrezco cualquier cantidad de dinero a quien pueda fingir ser Andre, volver a presentarse amablemente como una persona cambiada y ayudar a Jessica a dejarlo ir antes de que sus recuerdos regresen y destruyan su recuperación.
El dinero no compra una conexión auténtica, señor Kim. El tipo de persona que podría representar de manera convincente 5 años de historia, de relación íntima, no está motivada por el pago. Necesita a alguien cuya comprensión del amor y la pérdida sea real, no fingida. La directora de tecnología de David, una mujer llamada Sofía Patel, trae las últimas previsiones médicas. La cronología de la recuperación de la memoria de Jessica sugiere que le quedan entre 5 y 7 semanas antes de que los recuerdos traumáticos empiecen a aflorar espontáneamente. El tratamiento neurológico de 7 meses cuesta $450,000. El seguro ha denegado 3 veces la cobertura de la rehabilitación cognitiva experimental, lo que ha obligado a David a pagarlo de su bolsillo. El deterioro del estado emocional de Jessica ya está afectando a la capacidad de David para centrarse en la dirección de la empresa. Es entonces cuando David lo ve por primera vez. Un hombre sin hogar en el patio exterior del edificio, 51 pisos más abajo, visible a través de las ventanas de la oficina. El hombre tiene unos 28 años, es negro y lleva ropa que ha visto mejores tiempos. Está leyendo poesía en voz alta a un pequeño grupo de otras personas sin hogar con una profundidad emocional inesperada. David lo descarta inmediatamente. Tiene que organizar la recuperación de su hija. El enfrentamiento tiene lugar a las 4:23 p.m., cuando David baja para reunirse con su abogado inmobiliario. El hombre sin hogar está sentado en un banco del patio, escribiendo en un cuaderno gastado mientras escucha música con unos audífonos estropeados. Su insignia de voluntario dice Andre Williams, alfabetización. Es delgado, pero se mueve con una presencia inesperada. Su rostro muestra el tipo de sabiduría que proviene de un auténtico desamor. Sus ojos reflejan una pérdida que no ha olvidado. Cuando David pasa por delante, suena su teléfono. El doctor Thompson le da la noticia que tanto temía. Señor Kim, Jessica ha preguntado esta mañana por André, con preguntas específicas sobre por qué no la ha visitado durante su recuperación. Su subconsciente está empezando a procesar la brecha en la relación. Quizás tengamos 3 semanas antes de que sus recuerdos afloren de forma traumática. Sin intervención, experimentará el desamor original y 5 años de procesamiento de la pérdida simultáneamente. Su cerebro no puede soportar esa carga psicológica durante la recuperación neural. David se detiene. Las palabras le impactan como un golpe físico. Su hija revivirá su peor trauma amplificado por 5 años de dolor comprimido. Eso es inaceptable, dice David. Busque otro enfoque, ofrezca más dinero, alguien debe poder ayudarla. Con el debido respeto, señor Kim, el problema no es el dinero, sino que Jessica necesita una conexión auténtica con alguien que comprenda genuinamente el amor y la pérdida. No tengo acceso a ese tipo de persona, y mucho menos a alguien llamado Andre Williams, que podría ser plausiblemente su primer amor. David termina la llamada con las manos temblorosas por el terror impotente. Tiene $2.700 millones, pero no puede proteger a su hija de sus propios recuerdos. Andre Williams habla desde el banco, con una voz que transmite una comprensión inesperada. Parece que alguien está tratando de comprar la curación emocional y descubriendo que hay cosas que no se pueden comprar. David se gira con una mirada de irritación. Perdón. He oído su conversación, dice André en voz baja. Su hija tiene una lesión cerebral traumática. No recuerda que alguien llamado Andre Williams, que es mi nombre, le rompió el corazón. Has estado contratando a actores para que finjan ser él y no está funcionando porque no tienen la experiencia auténtica. El guardia de seguridad del patio se acerca a ellos, pero David le hace un gesto para que se aleje porque algo en el tono de Andre sugiere una experiencia vivida más que una suposición y la imposible coincidencia del nombre.
Con el debido respeto, dice David fríamente, la condición de mi hija no es asunto tuyo. Tienes razón, coincide Andre, pero sé lo que parece cuando la gente intenta comprar autenticidad emocional y fracasa porque trata el amor y la pérdida como actuaciones en lugar de comprender que requieren una transformación genuina. Ayudaré a tu hija. Fingiré ser su primer amor, Andre Williams, y la ayudaré a dejarlo ir de forma segura. Pero mi condición no es el dinero, es algo que te costará más que cualquier fortuna. El rostro de David se enrojece por la ira nacida de 7 meses de terror. Espera un momento. Eres un hombre sin hogar que casualmente comparte nombre con el exnovio de mi hija. ¿Y crees que puedes ayudar? Estás muy equivocado si piensas... Te estoy diciendo la verdad, interrumpe Andre con suavidad. Sé cómo representar el amor y la pérdida auténticos porque los he vivido. Puedo ser el Andre Williams que tu hija recuerda y ayudarla a sanar. Pero si voy a fingir ser el primer amor de alguien para salvar su recuperación psicológica, mi condición requerirá algo que tu riqueza te ha ayudado a evitar durante 51 años. Aceptar que algunas formas de sanación duelen más que cualquier factura médica. Las palabras calan con incómoda precisión. David mira fijamente a este desconocido sin hogar que comparte el mismo nombre que el amor perdido de su hija y le ofrece lo imposible, una conexión emocional auténtica, pero a un precio que no es monetario. ¿Quién eres?, pregunta David, con la incertidumbre sustituyendo a la ira. Lo que David no sabe es que Andre Williams pasó 11 años como entrenador de actuación especializado en la interpretación emocional auténtica antes de perderlo todo por circunstancias que hicieron invisible su experiencia. Y en los 21 meses que lleva sin hogar, ha aprendido más sobre el desamor genuino que cualquier técnica de actuación podría enseñarle. La pregunta es si la desesperación de David Kim superará sus suposiciones lo suficiente como para comprender que el hombre sin hogar que se ofrece a salvar a su hija quiere algo que no se puede comprar con dinero. Andre Williams se encuentra cerca del banco del patio, en el corredor tecnológico de Silicon Valley, observando a David Kim procesar sus palabras sobre la conexión emocional auténtica con la expresión incómoda de alguien que se enfrenta a una verdad que ha estado evitando. Sus manos permanecen firmes, a pesar de saber lo que se avecina. Ha sido rechazado por personas más ricas en circunstancias más cómodas. Pero su mente se acelera con un reconocimiento que no se calma. Cuando David mencionó que su hija había sufrido una lesión cerebral traumática que le había borrado 5 años de su vida, incluida una devastadora ruptura con alguien llamado Andre Williams, y cuando la voz del doctor Thompson habló de cómo ella necesita una conexión auténtica con alguien que comprenda genuinamente el amor y la pérdida, Andre vio el patrón. La firma específica de las personas que tratan la sanación emocional como un arte escénico, en lugar de comprender que requiere haber vivido un desamor. El recuerdo desbloquea algo que Andre ha mantenido enterrado durante 9 años, transportándolo de vuelta a su estudio de actuación en el centro de Atlanta en 2013, donde pequeños teatros tipo Caja Negra albergaban talleres que enseñaban a los intérpretes cómo acceder a emociones auténticas a través de la memoria sensorial y el recuerdo emocional, donde los estudiantes aprendían que la actuación genuina requería vivir las experiencias que representaban en el escenario. En aquel entonces, André tenía 11 años de experiencia como entrenador de actuación, especializándose en el entrenamiento de la autenticidad emocional, con un enfoque en enseñar a los actores a representar el amor y la pérdida a través del acceso a sus propias experiencias vividas, en lugar de realizar imitaciones superficiales. Su tasa de éxito en el desarrollo de intérpretes emocionalmente auténticos superaba el 84%,
porque entendía algo que la mayoría de los entrenadores de actuación no entendían: que la representación convincente de un desamor requería haber experimentado una devastación genuina, no solo estudiarla académicamente. Llevaba impartiendo clases de interpretación. Desde 2002 se había formado en el prestigioso programa de arte dramático de una universidad de la costa este. Había completado estudios especializados en la técnica Stanislavski y la memoria emocional, y se había labrado una reputación por negarse a enseñar a intérpretes que no hubieran experimentado las emociones que querían representar, ya que una interpretación superficial siempre se revelaba como fraudulenta ante un público que había vivido un dolor real. El recuerdo se agudiza con dolorosa claridad. Una talentosa estudiante llamada Rebecca Torres se acercó al estudio de Andre en el centro de Atlanta en agosto de 2014, con el deseo de representar una devastadora pérdida romántica en una audición a pesar de no haber experimentado nunca un auténtico desamor. Rebecca pensaba que la técnica podía sustituir a la experiencia vivida. Andre pasó 7 meses enseñándole los principios de la autenticidad emocional, explicándole que era imposible representar un desamor auténtico sin haberlo sobrevivido. El público siempre detectaba la falta de sinceridad, hasta que la propia esposa de Andre, María Santos, de 32 años, murió por complicaciones durante el tratamiento contra el cáncer en febrero de 2016. André estaba impartiendo un taller de recuperación emocional cuando llamó el hospital, y al llegar encontró a su esposa entre las muertes oncológicas que nunca deberían haber ocurrido por un linfoma tratable detectado demasiado tarde. María murió pidiéndole a André que prometiera seguir enseñando la verdad emocional, sin saber que su muerte destruiría su capacidad para separar la actuación de la realidad. André intentó continuar con su práctica de coaching, pero el dolor lo consumió de la misma manera que consumía a los estudiantes a los que enseñaba a acceder a la pérdida. Tomó una licencia por duelo que se prolongó de semanas a meses. El contrato de alquiler de su estudio expiró cuando no pudo pagar los $3,800 mensuales de renta durante el desempleo. Su departamento en Atlanta entró en ejecución hipotecaria después de 18 meses sin ingresos. Su comprensión de la autenticidad emocional se sintió como una burla cuando su propio dolor lo hizo incapaz de distinguir la técnica enseñada de la devastación vivida. En 2018 se quedó sin hogar, vagando entre ciudades, trabajando como voluntario en programas de alfabetización, porque ayudar a otros a encontrar palabras para sus experiencias era lo único que le daba sentido a la muerte de María. La luz de la tarde en el patio lleva a Andre de vuelta a Silicon Valley en 2025, donde David Kim lo mira con confusión, que se convierte en cautelosa desesperación, y la imposible coincidencia de que este hombre sin hogar comparte el mismo nombre que el amor perdido de su hija. André respira hondo y toma una decisión que no había tomado en 9 años: hablar sobre la experiencia que el dolor destruyó, pero no borró. «Espere», dice André, con una voz que transmite la autoridad que enterró con María. «Señor Kim, déjeme ser claro. Pasé 11 años como entrenador de actuación especializado en el entrenamiento de la autenticidad emocional. He enseñado a 193 intérpretes cómo representar el amor y la pérdida genuinos. Perdí a mi esposa a los 32 años por un cáncer que la mató mientras yo enseñaba a otros a acceder al dolor. Entiendo lo que necesita su hija porque he vivido las dos caras de esto: enseñar la interpretación emocional auténtica y experimentar el desamor que hace posible esa interpretación». La expresión de David se endurece.
Espera que crea que un hombre sin hogar es un entrenador de actuación, que casualmente comparte el mismo nombre que el exnovio de mi hija. Tienen que entender que le pago al Dr. Thompson $1,400 la hora por sus credenciales reales. Yo era entrenador, interrumpe Andre con suavidad. Andre Williams, formado en un prestigioso programa de teatro de una universidad de la costa este, enseñaba interpretación en el centro de Atlanta. Perdí mi estudio cuando no pude volver después de que mi esposa falleciera, y el dolor destruyera mi capacidad para separar la emoción enseñada de la devastación vivida. El nombre de Andre Williams es solo una coincidencia, pero no estoy sin hogar porque me falte experiencia. Estoy sin hogar porque la pérdida me lo quitó todo, igual que le está quitando la recuperación a su hija, porque está tratando de contratar actores cuando ella necesita a alguien que realmente haya sobrevivido a una ruptura sentimental. El patio se queda en silencio. Un segundo, 2, 3. Sofía Patel aparece, atraída por las voces elevadas. «David, ¿va todo bien?» «Espera», dice David, sacando su teléfono. Andre Williams, entrenador de actuación del método Atlanta. Sus ojos se agrandan. Hay un Andre Williams en los directorios de teatro de Georgia de 2002 a 2016, especializado en actuación del método y autenticidad emocional. El estudio cerró en 2016. «Ese soy yo», confirma Andre. No era un mal entrenador. Era un viudo afligido que no podía funcionar después de perder a mi esposa. Así que he pasado 21 meses sin hogar, viendo cómo mi experiencia se volvía inútil, porque el sistema no contrata a entrenadores de actuación que hayan experimentado el dolor que enseñaban a otros a representar. El guardia de seguridad del patio interviene. Lo he visto leer poesía aquí durante meses con verdadera profundidad emocional. Él conoce los sentimientos auténticos. «Te estoy diciendo la verdad», dice Andre. Su hija necesita a alguien que pueda ser de forma convincente su primer amor y ayudarla a dejarlo ir de forma segura. Yo puedo hacerlo, no porque sea el verdadero Andre Williams que ella recuerda, sino porque entiendo lo suficiente la conexión emocional auténtica como para representarla. Pero mi condición no es un pago. Si finjo ser el amor perdido de alguien para salvar su recuperación psicológica, debe aceptar que curarla le dolerá más que cualquier factura médica. El reto se hace realidad a las 10:42 am. Cuando David Kim lleva a Andre Williams a una sala de evaluación privada del Johns Hopkins Medical, donde la doctora Crystal Thompson ha aceptado evaluar si Andre puede representar de forma convincente una conexión emocional auténtica con Jessica. La clínica de neurología del hospital procesa cientos de casos de recuperación de lesiones cerebrales traumáticas al año, manteniendo protocolos estrictos que regulan la estabilidad terapéutica durante la restauración de la memoria. «Tienes 90 minutos», dice David al entrar en la sala de observación clínica, equipada con un espejo unidireccional. «Si puedes demostrar una autenticidad emocional lo suficientemente convincente como para que la doctora Thompson crea que Jessica no detectará el engaño, procederemos con la intervención terapéutica. Si fracasas, te irás y no volverás a contactar con mi familia. Lo que está en juego está muy claro. Demostrar la legitimidad del método de actuación o Jessica se enfrentará a un retorno traumático y sin guía de sus recuerdos en 3 semanas. Sofía Patel observa para documentar, tomando notas en su tableta. El personal de seguridad del patio que los trajo es testigo de esta improbable evaluación. El Dr. Thompson se sienta con los expedientes detallados del caso que muestran la historia de la relación de Jessica con el Andre Williams original.
Las citas a las que asistieron juntos, las bromas privadas que compartieron, los patrones emocionales desde los 17 hasta los 19 años. André comienza la primera demostración de autenticidad emocional en el Johns Hopkins Medical a las 11:17 a.m. Accede a la memoria sensorial y al recuerdo emocional para representar una conexión genuina con alguien a quien nunca ha conocido. La sala de observación huele a antiséptico clínico y contiene equipo de evaluación neuropsicológica que mide las respuestas emocionales auténticas frente a las simuladas. André describe lo que le dirías a Jessica si la vieras por primera vez en 7 meses después de su accidente, le indica el doctor Thompson. André cierra los ojos y utiliza la técnica de Stanislavski para acceder a sus propias experiencias de reencuentro tras una pérdida. Cuando los abre y habla, su voz transmite el peso de una emoción genuina. Jess, no puedo creer que estés bien. Cuando me enteré del accidente pensé... Su voz se quiebra de forma auténtica. Pensé que te había perdido antes de poder decirte lo mucho que lo siento por todo. Espera, dice la doctora. Thompson, revisando sus notas de la evaluación psicológica de las 4 semanas que lleva trabajando con Jessica. Esa cadencia emocional coincide con el recuerdo que Jessica describe de cómo hablaba André. Patrones específicos de vulnerabilidad que ella recuerda de su relación. Estás accediendo a una verdad emocional auténtica, no estás interpretando un diálogo guionizado. André continúa, preguntando a la doctora Thompson sobre los recuerdos específicos de Jessica. ¿Qué música escuchaban? ¿Qué lugares visitaban? ¿Qué miedos compartía ella con André durante su relación? Para cada detalle que la doctora Thompson proporciona de los recuerdos intactos de Jessica antes del trauma. André utiliza la técnica de sustitución emocional para generar respuestas auténticas basadas en sus propias experiencias de amor juvenil con María antes del cáncer, su comprensión de las primeras relaciones antes de la pérdida y su formación en el método de actuación, que le enseña a acceder a sentimientos genuinos en lugar de realizar imitaciones superficiales. En realidad, eso es correcto según los principios de autenticidad emocional del método de actuación, confirma el Dr. Thompson. La sustitución emocional permite a los intérpretes acceder a sentimientos genuinos, sustituyendo circunstancias ficticias por sus propias experiencias vividas. André está demostrando una maestría técnica que supera la de 8 actores profesionales. La postura escéptica de David cambia. Descruza los brazos mientras André articula respuestas emocionales indistinguibles de las de alguien que realmente vivió los recuerdos de la relación de Jessica. Ahora, la prueba de autenticidad, dice el Dr. Thompson. André y Jessica te preguntará por qué no la has visitado durante sus 7 meses de recuperación. Querrá una explicación emocional para tu ausencia. Dale una que parezca genuinamente arrepentida, sin revelar la verdad sobre la ruptura. Las manos de André tiemblan ligeramente, una microexpresión que muestra que está accediendo a un dolor real, en lugar de representar una emoción falsa. Sus ojos reflejan un dolor genuino mientras habla. Tenía miedo, Jess. Miedo de verte sufrir, miedo de empeorar las cosas, miedo de no ser lo suficientemente fuerte para ser lo que necesitabas. Fue egoísta por mi parte. Debería haber estado aquí todos los días. La sala de observación queda en silencio absoluto. 1 segundo, 2, 3, 4. Sofía Patel se queda con la boca abierta. El Dr. Thompson deja de escribir. Los guardias de seguridad del patio miran fijamente. Esa respuesta contiene una auténtica estructura emocional basada en la vergüenza, dice el Dr. Thompson en voz baja. Los patrones vocales, las microexpresiones y las respuestas fisiológicas indican un arrepentimiento genuino en lugar de una culpa fingida.
En 4 semanas, con 8 actores diferentes, ninguno demostró este nivel de autenticidad emocional. André está accediendo a experiencias reales, de decepcionar a alguien a través de la pérdida. No está fingiendo arrepentimiento, está canalizando el dolor real por la muerte de su esposa. David mira a André con una expresión que mezcla sorpresa y reconocimiento emergente. Me estás demostrando que el método de actuación no es mentir, sino acceder a la verdad desde diferentes circunstancias. André permanece concentrado, humilde. Sí, no puedo ser el André Williams que Jessica recuerda, pero puedo acceder a emociones auténticas que le parecerán reales porque son reales, solo que provienen de mis propias pérdidas en lugar de una actuación ficticia. Sofía Patel graba la demostración de André en su tableta. La autenticidad emocional que muestra la experiencia conservada, la capacidad de generar una conexión genuina donde los actores pagados producían una imitación hueca, la grieta en la suposición de David de que la verdad emocional requiere una precisión biográfica literal. La sala de observación médica de Johns Hopkins se llena de un frágil comienzo de posibilidad, incierto, quebradizo, pero innegablemente diferente de las actuaciones que nunca convencieron al Dr. Thompson de su autenticidad. La transformación de David Kim durante las siguientes 26 horas se desarrolla con la precisión sistemática de la preparación emocional aplicada por alguien que entiende que la curación requiere aceptar el dolor en lugar de comprar consuelo. A las 3:18 p.m. de la tarde siguiente a la demostración de André, que trabajaba de forma gratuita mientras dormía en refugios de Silicon Valley, David observa a través del espejo unidireccional de Johns Hopkins Medical cómo André se encuentra con Jessica por primera vez, preparado para presenciar el momento en que su hija cree que su amor perdido ha regresado tras 7 meses de ausencia médica. El encuentro tiene lugar en la sala de terapia privada del hospital, donde André ha estado ensayando durante toda la noche la autenticidad emocional con la doctora Crystal Thompson, que le ha enseñado respuestas específicas. Sofía Patel observa junto a David y documenta una transformación que contradice todo lo que los costosos actores habían predicho sobre cómo convencer a Jessica. Jessica entra a las 3:34 p.m. con 24 años y creyendo que tiene 19. Vestida con ropa informal, moviéndose con la cautela de alguien que se está recuperando de una lesión cerebral traumática. Ve a André y su rostro se transforma con una alegría que David no había visto desde antes del accidente. «André», la voz de Jessica se quiebra. «Dios mío, estás aquí. Pensé, ¿dónde has estado?» André utiliza la sustitución emocional para acceder a sus propias fantasías de reencuentro con María tras el diagnóstico de cáncer, canalizando un remordimiento genuino a través de la técnica de actuación del método. «Lo siento mucho, Jess. Tenía miedo. Miedo de verte sufrir, miedo de no ser lo suficientemente fuerte». Su voz se quiebra de forma auténtica. «Debería haber estado aquí todos los días». Jessica se apresura a abrazar a André con un alivio desesperado. «Te extrañé mucho. Todos decían que había tenido un accidente, pero yo no lo recordaba. Y tú no estabas allí, y pensé que tal vez habíamos...» Se aparta y lo mira a los ojos. «Estamos bien, ¿verdad?» David Kim se quedó completamente sin palabras cuando André aplica la intervención terapéutica diseñada por el Dr. Thompson. «Jess, tenemos que hablar de nosotros, de dónde hemos estado. Las cosas han cambiado desde que tenías 17 años». Todo el cuerpo de David se paralizó mientras procesaba lo que estaba pasando. André no estaba fingiendo ser el novio de Jessica, que regresaba después de una ausencia médica. Le estaba presentando suavemente la realidad, utilizando una conexión emocional auténtica para ayudar a Jessica a procesar que el tiempo había pasado,
que las relaciones evolucionan, que el Andre Williams que ella recordaba no era el que tenía ahora delante. El color desapareció por completo del rostro de David, hasta tal punto que Sofía Patel se adelantó instintivamente pensando que necesitaba apoyo. La sangre huye literalmente de sus rasgos, hasta que su piel se ve gris bajo la iluminación de la sala de observación, y luego vuelve a afluir violentamente, tiñendo su rostro de carmesí, mientras el oxígeno inunda su cerebro, que procesa la comprensión completa de la condición de Andre. Las manos de David comienzan a temblar, primero solo los dedos contra la ventana de observación, luego los brazos enteros. Las lágrimas aparecen en sus ojos a pesar de su comportamiento controlado de director ejecutivo. Su garganta se mueve convulsivamente durante 13 segundos completos antes de que salgan las palabras. «Le está rompiendo el corazón», dice David con voz entrecortada. «No está fingiendo ser su novio. Está siendo el Andre Williams que la dejó marchar. Esa es su condición. Tengo que ver cómo la destroza para curarla». La sala de observación permanece en absoluto silencio durante 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mientras todos procesan la revelación. Entonces, Sofía Patel jadea y su brusca inspiración rompe la tensión. «Dios mío, la condición de Andre no era un pago. Era exigir a David que fuera testigo del dolor emocional que salva la recuperación psicológica de Jessica. Él le está enseñando a dejar atrás el pasado, convirtiéndose en el cierre que ella nunca tuvo. Pero David tiene que ver cómo se rompe el corazón de su hija en tiempo real». La doctora Thompson tiene su tableta de evaluación clínica grabando, capturando el momento en que el rostro de Jessica pasa de la alegría a la confusión y al dolor emergente, mientras Andre le explica con delicadeza que se preocupa por ella, pero que ambos han madurado, que la relación que ella recuerda terminó hace años, que quiere que sea feliz, pero que no pueden volver a los 17 años. «¿Cómo sabías que esto funcionaría?», le pregunta la doctora. Thompson a Andre por el intercomunicador después de que Jessica salga de la habitación llorando, pero sin sufrir un colapso psicológico. 8 actores intentaron fingir ser su novio. Tú elegiste ser la ruptura que ella nunca recordó. ¿Cómo? Andre no sonríe, no celebra. Solo muestra el cansancio silencioso de alguien que ha utilizado la única habilidad que le queda. Porque Jessica no necesitaba un novio de fantasía. Necesitaba un cierre auténtico de la pérdida de la que su cerebro la estaba protegiendo. Yo podía darle eso, no fingiendo que la relación continuaba, sino canalizando el dolor genuino para representar el final que se merecía hace 5 años. La verdad completa sale a la luz cuando André explica exactamente lo que reconoció en la llamada telefónica de David desde el patio hace 26 horas. Un padre que intentaba proteger a su hija del dolor contratando a actores para mantener una ficción cómoda, en lugar de comprender que la curación requiere experimentar el dolor en un contexto terapéutico seguro. A los 8 minutos de escucharte, supe que Jessica necesitaba un cierre auténtico de su dolor, no una fantasía protectora, le explica Andre a David a través del intercomunicador. El enfoque de la doctora Thompson era correcto, pero ella necesitaba a alguien que pudiera encarnar de manera convincente la pérdida que el inconsciente de Jessica estaba bloqueando. Mi condición no era el dinero. Era exigirte que fueras testigo del dolor de tu hija, porque esa es la única manera en que ella se recupera sin daño cognitivo permanente cuando regresen sus recuerdos. La doctora Crystal Thompson interviene, obligada por su formación profesional a reconocerlo. En mis 17 años de práctica en la recuperación de traumas, nunca había visto una intervención terapéutica tan precisa emocionalmente.
Los enfoques tradicionales habrían mantenido una ficción cómoda hasta que el retorno forzado de la memoria causara un colapso psicológico catastrófico. Andre facilitó un proceso de duelo controlado que protegerá la recuperación neural de Jessica al tiempo que le permite integrar conscientemente la pérdida de la que su cerebro la estaba protegiendo. David se derrumba emocionalmente, con lágrimas en los ojos, mientras observa a Jessica a través del espejo unidireccional, procesando el desamor que salvará su estabilidad psicológica. Sus $2.700 millones no significaban nada en comparación con las 26 horas que le llevó a aprender que proteger a su hija requería presenciar su dolor. Contraté a actores para evitar este momento, dice David. Pero tú me enseñaste que curarla significaba aceptar ver cómo se le rompía el corazón. Ese fue tu precio. Mi devastación emocional al presenciar la suya. Andre se encuentra en la sala de terapia, físicamente agotado por canalizar un dolor genuino, con el rostro mostrando el costo de acceder a la pérdida que ha intentado enterrar desde que María murió. Sí, porque algunas curaciones requieren un dolor que el dinero no puede evitar. La historia de lo que ocurrió en el Johns Hopkins Medical se difunde en los círculos estadounidenses de rehabilitación de lesiones cerebrales traumáticas como un caso de estudio sobre por qué la experiencia vivida crea una intervención terapéutica que el protocolo clínico por sí solo no puede lograr. La recuperación de la memoria de Jessica Kim se desarrolla a lo largo de las siguientes 8 semanas con un procesamiento controlado del dolor que protege sus vías neuronales. Su cerebro integra conscientemente la pérdida de la ruptura de la que la había estado protegiendo, evitando el colapso psicológico catastrófico que habría causado el retorno forzado de la memoria. David Kim crea la Fundación de Artes Terapéuticas María Santos, con una dotación inicial de $1.400 millones que lleva el nombre de la difunta esposa de Andre y que ofrece terapia gratuita basada en el método de actuación a supervivientes de traumas. Cubre los gastos de los profesionales de las artes escénicas sin hogar que desean recuperar sus credenciales y apoya programas de formación en autenticidad emocional en todo el país. La Fundación contrata específicamente a antiguos entrenadores de actuación sin hogar junto con terapeutas titulados. Andre acepta un puesto creado por David, director de interpretación terapéutica en un nuevo centro de recuperación de traumas en Silicon Valley, donde trabaja junto a la doctora Crystal Thompson, combinando la psicología clínica con técnicas de autenticidad emocional del método de actuación. Su salario es de $165.000 anuales, más un subsidio de vivienda que cubre un apartamento de 2 dormitorios cerca del corredor tecnológico. En 72 horas se muda del patio donde había vivido durante 21 meses. El centro patrocina la restitución de su credencial docente y la restauración de sus privilegios como entrenador de actuación. La transformación se convierte en una reforma sistémica en la forma en que la rehabilitación de lesiones cerebrales traumáticas aborda la recuperación de la memoria que requiere un procesamiento emocional. Johns Hopkins Medical implementa el protocolo de procesamiento auténtico del duelo, que exige que toda restauración de la memoria tras una lesión cerebral traumática incluya una preparación emocional basada en la actuación junto con el tratamiento neurológico, identificando a 27 profesionales de las artes escénicas que anteriormente se encontraban sin hogar con formación terapéutica y creando vías para volver a la práctica certificada. El protocolo revisa 83 casos activos de lesiones cerebrales traumáticas que implican recuerdos traumáticos reprimidos, y descubre que 64 se basaban exclusivamente en el mantenimiento de fantasías protectoras,
cuando lo que se necesitaba primero era un procesamiento controlado del duelo. El hospital redirige $890,000 en costos de intervención centrados en el confort hacia una terapia emocional basada en la autenticidad. Y las puntuaciones de estabilidad psicológica de las lesiones cerebrales traumáticas aumentan un 72% en 9 meses, a medida que los pacientes procesan las pérdidas en contextos terapéuticamente seguros. La recuperación de Jessica Kim se convierte en un modelo de lo que se consigue con la restauración de la memoria cuando los supervivientes de traumas experimentan un procesamiento emocional controlado en lugar de una inundación catastrófica de recuerdos. Ella completa su curación neural, procesa la brecha de 5 años en su relación de forma consciente en lugar de a través de recuerdos forzados y centra su energía emocional no en la negación protectora, sino en integrar la pérdida de la que su cerebro la había protegido. Su función cognitiva se estabiliza en el 94% de su nivel de referencia anterior a la lesión. Los meses siguientes transforman la forma en que David Kim entiende la protección y la curación. Pasa de creer que la riqueza evita el sufrimiento a comprender que cierto dolor tiene un propósito terapéutico, reduciendo su patrimonio neto de $2.700 millones a $1.300 millones mediante donaciones benéficas, pero ganando la relación con Jessica basada en aceptar su dolor en lugar de comprar su consuelo. Aprende que ser testigo del desamor controlado de su hija era más importante que cualquier gasto médico. Andre Williams trabaja 4 días a la semana como director de rendimiento terapéutico, dirigiendo un equipo de 8 educadores que él mismo reclutó, todos ellos antiguos profesionales de las artes escénicas sin hogar que perdieron sus credenciales por tragedias personales. Su enfoque combina la formación universitaria de la costa este con la sabiduría adquirida al perder a María, y su tasa de éxito en facilitar el procesamiento emocional auténtico supera el 76%, porque comprende tanto la teoría del método de actuación como el dolor genuino. La doctora Crystal Thompson sigue en el Centro de Recuperación de Traumas, pero su enfoque terapéutico se transforma tras presenciar la intervención de Andre. Implementa protocolos de autenticidad emocional que incorporan a los supervivientes del duelo en la planificación de la restauración de la memoria. Reconoce los límites de la formación clínica a la hora de enseñar el procesamiento emocional, que ella no ha sobrevivido personalmente, y desarrolla un programa adoptado por 38 centros de rehabilitación de lesiones cerebrales traumáticas en todo el país. 15 meses después de que Andre interviniera en el patio de Silicon Valley, David regresa al mismo lugar donde rechazó por primera vez a un hombre sin hogar que le ofrecía sabiduría terapéutica. Se para en el banco del patio donde Andre leía poesía, pero el recuerdo ahora parece diferente. Su comprensión de la sanación y la protección se transformó al aprender que prevenir todo el sufrimiento causa más daño que experimentar un duelo controlado. Andre está a su lado, distribuyendo información sobre la Fundación de Artes Terapéuticas María Santos a familias que se enfrentan a la recuperación de un trauma y necesitan procesamiento emocional, ya no invisible con su gastada insignia de voluntario, sino reconocido con el uniforme del personal del Centro de Recuperación de Traumas que refleja su carrera restaurada. Sin embargo, sigue aplicando el mismo método de sabiduría que poseía cuando era indigente, un recordatorio de que la experiencia existía antes de que nadie la reconociera, que la tragedia personal no borra la competencia profesional, que el valor no viene determinado por las circunstancias, sino por si el conocimiento sobrevive a las pérdidas que destruyen todo lo demás.
Solía pensar que proteger a mi hija significaba evitar todo el dolor, reflexiona David, mientras observa a Jessica como voluntaria en la fundación, enseñando autenticidad emocional a otros sobrevivientes de traumas. Ahora sé que la sanación a veces requiere experimentar un dolor controlado en contextos seguros. Cualquiera puede aprender la protección auténtica si está dispuesto a aceptar que el amor significa ser testigo del dolor en lugar de comprar consuelo. La historia, que comenzó con un intento de evasión emocional y casi terminó con un colapso catastrófico de la memoria, se convierte en un relato sobre la transformación. Cómo la crisis obligó a reconocer que la experiencia existe en lugares inesperados. Cómo la sanación genuina requería escuchar voces que la sociedad dice que no vale la pena escuchar. Cómo la diferencia entre la negación protectora y el dolor terapéutico a menudo se reduce a una elección. Eres lo suficientemente humilde para aprender de las personas que las circunstancias han destrozado y lo suficientemente valiente para aceptar que la sanación a veces duele más que cualquier factura médica. Nunca subestimes a la persona que los demás pasan por alto. El talento no viene con un uniforme. El respeto proviene del carácter, no de las credenciales. La experiencia existe en todas partes si eres lo suficientemente valiente como para mirar más allá de las circunstancias y lo suficientemente humilde como para escuchar cuando la sabiduría habla desde lugares inesperados. Preguntas para ti. ¿Alguna vez has intentado proteger a alguien evitando un dolor que en realidad servía para sanar? ¿Quién en tu vida merece un reconocimiento que no está recibiendo? ¿Qué habrías hecho en la situación de David cuando un desconocido sin hogar le ofreció una sabiduría que le salvó la vida y que los costosos terapeutas no pudieron proporcionarle? Comparte si crees que todo el mundo merece ser escuchado. Comenta desde dónde lo estás viendo. Etiqueta a alguien que te recuerde que el valor no se mide por lo que has evitado, sino por en quién te conviertes cuando la curación requiere valor.